Con la venia del señor vicerrector académico, daremos inicio a nuestra distinción como profesor honorario al doctor Miguel Ayuso Torres. Muy buenos días, ingeniero Raúl Bao García, vicerrector académico de la Universidad de San Martín de Porres, doctor Ernesto Álvarez Miranda, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, doctor Miguel Ayuso, profesor de la Universidad Pontificia Comillas. Muy buenos días, señores decanos, autoridades de la Universidad de San Martín de Porres y distinguidos invitados. El día de hoy nos encontramos reunidos para la distinción como profesor honorario del doctor Miguel Ayuso Torres. En ese sentido, para poder dar inicio a nuestra ceremonia, tendremos las palabras de bienvenida del doctor Ernesto Álvarez Miranda, decano de la Facultad de Derecho de la USM. Señor vicerrector, ingeniero Raúl Bao, distinguido invitado, es grato para mí recibir al profesor Miguel Ayuso en el marco de la incorporación como profesor honorario de esta universidad. Miguel Ayuso nació en Madrid, en España, en el año 1961. Su inclinación por el derecho y la política lo llevó a ingresar a la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, de donde se graduó de abogado en el año 1984. En 1993 se doctoró en Derecho en la misma casa de estudios. Posteriormente, ingresó al Cuerpo Jurídico Militar de España. Entre los años 93 y 2000 fue letrado del Tribunal Supremo, director científico del Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II y jefe de redacción de la revista Verbo. Igualmente dirige los anales de la Fundación Francisco Elías de Tejada desde el año 1995. Ha sido presidente de la Unión Internacional de Juristas Católicos y del Grupo Sectorial en Ciencias Políticas de la Federación Internacional de Universidades Católicas y vicepresidente del Instituto Internacional de Estudios Europeos Antonio Rosmeni. De igual manera, el doctor Ayuso Torres es miembro de la Academia Brasilera de Ciencias Morales y Políticas de Anápolis, Academia de Plata de Buenos Aires, entre otras. Asimismo, es vocal de la sección de Derecho Constitucional de la Real Academia y Jurisprudencia y Legislación. La trayectoria docente de Miguel Ayuso es muy admirable, pues además de ser catedrático en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid desde 1987, en asignaturas como litigación contenciosa administrativa, litigación penal y libertades públicas y derechos constitucionales, entre otros, ha impartido su cátedra en diversas partes del mundo. Su producción académica ha sido traducida al inglés, francés, italiano, portugués, alemán, húngaro, polaco y ruso, lo que demuestra que su pensamiento ha influido arduamente hasta el punto de traspasar diversas fronteras. A través de su incomparable trayectoria académica, apreciamos que Miguel Ayuso es uno de los principales autores de Derecho Constitucional, Derecho Público, Filosofía Jurídica Política y Contemporánea. Asimismo, uno de los actores más relevantes del derecho público cristiano en España y quizás el representante actual más caracterizado del tradicionalismo hispánico. Es importante destacar sus aportes académicos en cuanto a hispanidad. Así también, en sus recientes publicaciones podemos encontrar el libro Constitución, el problema y los problemas, en el cual analiza al constitucionalismo como fenómeno que excede el terreno de lo estrictamente jurídico y se proyecta sobre la forma de ordenación de la sociedad, el cual oscila entre la radicalización y el agotamiento de sus propios postulados. Asimismo, en el libro De la crisis a la excepción, en el capítulo 6, Constitución y pandemia, encontramos una crítica necesaria a la normalización de la excepcionalidad ante la declaración de estados de alarma para atender la emergencia por COVID-19, que desborda lo jurídico y se interna en lo sociopolítico. Finalmente, no puedo dejar de mencionar su continua participación académica en América Latina y ahora en el Perú, siendo miembro de la Sociedad Peruana de Historia, la Academia Peruana de Ciencias Morales y Políticas, la Academia Peruana de Derecho. Asimismo,
Su participación en el programa Lágrimas de Lluvia ha generado una mayor conexión entre los estudiantes universitarios. Sin lugar a dudas, sus trabajos han revalorizado el pensamiento tradicionalista, gracias a la originalidad y autenticidad de los mismos respecto a temas relacionados con el Estado y la Constitución, así como su crítica constante a la democracia, solo como fundamento de gobierno. Su pensamiento reafirma que el derecho constitucional debe estar siempre conectado con el pensamiento crítico. Por todo el expuesto, señor vicerrector, solicito con toda consideración que se otorgue al señor doctor Miguel Ayuso Torres la distinción de profesor honorario de la Universidad San Martín de Porres. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de bienvenida del doctor Ernesto Álvarez Miranda, decano de nuestra facultad. Y a continuación invitamos al doctor César Villegas Lévano, secretario de facultad, a leer la resolución rectoral 639-2022, Consejo Universitario Rectorado USMP, de incorporación como profesor honorario al doctor Miguel Ayuso Torres. Señor ingeniero, señor vicerrector académico, señor decano, señor doctor Miguel Ayuso Torres. Buenos días, distinguida concurrencia. Voy a dar lectura a la resolución rectoral que incorpora al doctor Miguel Ayuso Torres como profesor honorario de esta Casa de Estudios. Resolución rectoral número 639-2022, CU-RUSMP, Lima, 12 de agosto del 2022. Visto el oficio número 542-08-2022 DFD, dirigido al señor rector por el decano de la Facultad de Derecho, proponiendo conceder la distinción de profesor honorario de la Universidad de San Martín de Porres, de Lima, Perú, destacado jurista y catedrático español, señor doctor Miguel Ayuso Torres. Considerando que es política de la Universidad de San Martín de Porres honrar a los profesionales que, por su notable dedicación a la investigación y enseñanza, aportan sus conocimientos a diferentes disciplinas universitarias de marcada significación en la vida profesional. Que don Miguel Ayuso Torres es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, catedrático, cuenta con 35 años de experiencia. En el año 1987 comenzó ejerciendo la docencia en la Facultad de Derecho en la misma universidad, impartiendo asignaturas correspondientes al área de conocimiento de Derecho Constitucional, tras haber enseñado otras asignaturas pertenecientes a las áreas de Derecho Político, Ciencia Política y Filosofía del Derecho. En los últimos años ha impartido las siguientes asignaturas: litigación contencioso-administrativa, litigación penal, libertades públicas y derechos constitucionales. Que en su trayectoria docente, don Miguel Ayuso Torres ha dictado cursos en más de un centenar de universidades europeas, sobre todo alemanas, belgas, francesas, irlandesas, italianas, polacas y portuguesas, y americanas, en particular argentinas, brasileñas, colombianas, chilenas, estadounidenses, mexicanas y peruanas, perteneciendo además a la dirección Comité Científico de revistas de estos y otros países del mundo. Que don Miguel Ayuso Torres fue investido doctor honoris causa por la Universidad Udine, Italia. Ha sido jefe de la Secretaría Política de Sixto Enrique de Borbón, Parma. Premio Giglio de Sua, de la ciudad de Modugno. Premio Exemplum de la Universidad Internacional SEC de Santiago de Chile. Medalla Gran Cruz de la Universidad Piloto de Santa Fe de Bogotá. Que entre los años 2009 a 2019, don Miguel Ayuso Torres
Fue elegido presidente de la Unión Internacional de Juristas Católicos, Roma. Ha sido presidente del Grupo Sectorial en Ciencias Políticas de la Federación Internacional de Universidades Católicas, París, y vicepresidente del Instituto Internacional de Estudios Europeos, Antonio Rasmini, Bolzano. Que el doctor Miguel Ayuso Torres es miembro de la Sociedad Peruana de Historia, Academia Peruana de Ciencias Morales y Políticas, Academia Peruana de Derecho, Academia Brasileña de Ciencias Morales y Políticas de Anápolis, Academia Brasileña de Derecho Registral Inmobiliario, Academia de Plata de Buenos Aires y Academia Católica de Francia. Es miembro del Comité Científico de más de 10 revistas europeas y americanas, director de las revistas Verbo y los Anales de la Fundación Francisco Elías de Tejada. Que el doctor Miguel Ayuso Torres es vocal de la sección de Derecho Constitucional de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, después de haberlo sido durante muchos años de la de Filosofía del Derecho. Que el doctor Miguel Ayuso Torres ha escrito, coeditado y publicado numerosas obras, así como artículos académicos para revistas de especialidad, entre las que resaltan la obra de Vicente Moreno, Vista por la Crítica, Las Palmas, 1989, breve, sucinta y directa relación del primero de los viajes con el que alcanzaron forma el licenciado Ayuso y el bachiller Cayón, Tolosa, 1990. La filosofía jurídica y política de Francisco Elías de Tejada, Madrid, 1994. Después de Leviatán, sobre el Estado y su signo, Madrid, 1996. Kainos, el pensamiento político de Rafael Gambra, Madrid, 1998. De la democracia avanzada a la democracia declamada, Madrid, 2018. La hispanidad como problema, historia, cultura y políticas, Madrid, 2018. Que la destacada trayectoria y las indicadas menciones del doctor Miguel Ayuso Torres merecen el reconocimiento de la Universidad de San Martín de Porres y justifican ampliamente la decisión de sus autoridades. Estando lo acordado por el Consejo Universitario en sesión de fecha 12 de agosto del 2022 y en uso de las atribuciones que le confiere el inciso A del artículo 47 y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 del Reglamento General de la Universidad, se resuelve. Artículo 1. Otorgar la distinción de profesor honorario de la Universidad de San Martín de Porres, Lima, Perú, al destacado jurista español, señor doctor Miguel Ayuso Torres. Artículo 2. Encargar el cumplimiento de la presente resolución al vicerrector académico, a la vicerrectora de Investigación e Innovación, al decano de la Facultad de Derecho, al director general de Administración y demás autoridades de la universidad. Regístrese, comuníquese y archívese. Firma Rodolfo Gavilano Oliver, secretario general, ingeniero José Antonio Chan Escobedo, rector. Muchas gracias. Luego de la lectura de la resolución rectoral, a continuación tendremos la entrega del diploma e imposición de la medalla al doctor Miguel Ayuso Torres por parte del doctor Raúl Bao García, vicerrector de la Universidad de San Martín de Porres.
Acto seguido, tendremos la conferencia a cargo del doctor Miguel Ayuso Torres, profesor honorario de la Universidad de San Martín de Porres, acerca de la temática La Constitución como Pacto Social, Límite del Poder y Norma Suprema. Fuertes aplausos. Señor vicerrector, ingeniero Bao, señor decano, doctor Álvarez Miranda, distinguidas autoridades, queridos amigos que han tenido la gentileza de acompañarme en este acto, señoras y señores, profesores y estudiantes, señoras y señores. En primer lugar, mi agradecimiento más sincero para los amigos que han intervenido en esta ceremonia que está culminando este proceso de mi designación inmerecida, pero que agradezco en lo que vale de profesor honorario de esta docta Casa de Estudios. Hay un viejo dicho que se atribuye a los soldados de los tercios heroicos de la infantería española, que decían: Castilla, mi natura, Italia, mi ventura. Italia no como país que no existía, sino como territorio geográfico, Flandes, mi sepultura. Nacidos en Castilla, habían gozado de las delicias de Italia y andaban a morir a Flandes, ¿no? Yo en mi vida he gozado mucho de Italia, pero podría decir que mi ventura, además de haberla encontrado en la península italiana, la he encontrado en el gran continente hispanoamericano, a lo largo de toda su extensión. Pero he de decir, y no es por lo que los retóricos llaman captatio benevolentiae, sino con absoluta sinceridad y creo que verdad, que dentro de todo este gran continente hispanoamericano en el que he encontrado mi ventura, últimamente se ha concentrado esta venturosa experiencia en el Perú, porque ustedes lo han oído y lo han oído por partida doble, el hecho de que haya sido incorporado a 3 grandes instituciones del máximo nivel de la cultura peruana, como la Sociedad Peruana de Historia en el ámbito de la historia, como la Academia Peruana de Ciencias Morales y Políticas en el ámbito de materias que son de mi especialidad, o de la Academia Peruana de Derecho, hace que he obtenido realmente más reconocimientos de los que podía esperar e incluso soñar. Bueno, pues siempre es posible en esta venturosa experiencia que me une al Perú, siempre es posible algo más, y este algo más se ha producido en este acto y, por tanto, mi agradecimiento más sincero a las autoridades de la Universidad San Martín de Porres. Permítanme que después del turno de agradecimientos, que es siempre obligado y en este caso sentido, vaya a exponer el tema de mi lección. Ustedes saben que lección, lectio, viene de legere, viene de leer, de tal manera que yo debería leer en este momento un texto, pero creo que serán ustedes tan generosos de exonerarme del hecho de su lectura para permitirme que realice una exposición oral, que también, por otra parte, aunque pueda parecer que le da una formalidad menor a mi intervención en este acto, también permite una mayor agilidad, que creo que será recibida con benevolencia por parte de algunos de los presentes en la sala, que pueden no ser especialistas en la materia de derecho constitucional, pero que han tenido la gentileza de acompañarme en este acto. El tema que me ha sido sugerido y que yo he aceptado con mucho gusto, en el fondo tiene que ver con la naturaleza de la Constitución. Cuando nosotros pensamos en la Constitución política, inicialmente tenemos cuatro grandes ámbitos en el que se desenvuelve esta idea.
Por una parte, la Constitución evoca una norma jurídica, pero además no una norma jurídica cualquiera, sino una norma jurídica que se encuentra en el vértice, que se encuentra culminando el ordenamiento jurídico. Esta es una primera versión con la que todos estamos familiarizados. Luego me permitirán que realice alguna observación problemática sobre cada una de estas distintas acepciones, pero esta es la primera. Yo creo que hoy, probablemente genéticamente o históricamente, quizá no ha sido la primera de las acepciones, pero desde luego hoy, en el sentir común de los juristas y del hombre común ante los problemas jurídicos, probablemente se encuentra con esta primera acepción. En una segunda acepción, la Constitución está ligada a una organización jurídico-política del Estado. Podemos decir que esta acepción, probablemente inicial, pero hoy es secundaria, va ligada sobre todo a la primera, es inescindible de la primera. Hay una normatividad de la Constitución, pero esa normatividad de la Constitución no impide que esa normatividad se ejerza, se realice, se vierta sobre el ámbito de la organización político-jurídica. En tercer lugar, cuando se habla de Constitución, se habla, incluso en el título de esta intervención que me ha sido asignado, se suele hablar de la Constitución como un documento donde se limita el poder. Esto tiene que ver con una funcionalidad o con una finalidad, que es la de que la Constitución busca contener, limitar, estructurar el poder y los distintos poderes. Y en cuarto lugar, hay veces que la Constitución viene ligada, en un sentido más amplio, como la entraña de una sociedad determinada. Entraña consistencia que se puede entender o bien en un sentido fundamentalmente histórico e incluso historicista, si se quisiera, pero que también se puede entender en un sentido sociológico, es decir, el conjunto de fuerzas operantes en una sociedad determinada. Eso constituye lo que denominamos Constitución. Bueno, pues permítanme, y esta va a ser la primera parte de mi exposición, hacer un breve comentario de cada una de estas cuatro acepciones. Para después, en un segundo momento, es bueno que, dado que no estoy leyendo y que no van a poder ver cómo disminuyen las hojas que quedan pendientes de leer, es bueno que sepan por lo menos por dónde voy y por tanto puedan intuir que se está aproximando el final. Terminado esa primera parte, que será breve, habrá una segunda parte en la que conectaré el fenómeno constitucional con la evolución de la ideología de la Constitución, que es lo que se denomina el movimiento ideológico del constitucionalismo. Fundamentalmente en tres etapas: el constitucionalismo clásico, es decir, moderno, aunque aparezca un oxímoron. En segundo lugar, el que se ha denominado constitucionalismo racionalizado. En tercer lugar, el neoconstitucionalismo. Y en cuarto lugar, entre signos de interrogación, el postconstitucionalismo. Y en tercer y último lugar, verán que, más allá de los agradecimientos, he dividido mi exposición en tres partes. Esto es lo que aconsejaban siempre los clásicos. Una parte final, también escueta, sobre los distintos problemas que tiene hoy planteada la Constitución política en el seno de la evolución del constitucionalismo. Aquí está todo. Bueno, empezamos por la primera parte. Cuando nosotros hablamos de estas cuatro acepciones de la Constitución, estos cuatro sentidos distintos de Constitución a los que me he referido inicialmente, conviene que dejemos algún punto problemático. Las disciplinas jurídicas muchas veces se afrontan desde una perspectiva dogmática, pero en realidad el derecho es una ciencia práctica en sentido aristotélico, es decir, una ciencia moral. Siendo ciencia moral en el sentido también aristotélico y ciencia práctica, es evidente que
debe hacerse cargo de las distintas circunstancias que ahorman el dato jurídico, y esto quiere decir que el dato jurídico no se puede concebir nunca dogmáticamente, sino siempre como una apertura al problema. De tal manera que este es el sentido de mi intervención, la de problematizar la acepción, las distintas acepciones de Constitución. Bien, la primera es la de la norma. Miren ustedes, la Constitución como norma la encontramos referida primeramente a la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787. En este sentido, los Estados Unidos no siguieron la tradición de sus antecesores, no siguieron la tradición inglesa, en la que la Constitución no es un documento escrito, o por lo menos no es un documento codificado, porque hay partes de la Constitución inglesa que sí son escritas, pero no están escritas en un único documento. Por eso, mejor que decir que la Constitución inglesa no está escrita, es mejor decir que la Constitución inglesa no está codificada. En cambio, los Estados Unidos de América lo primero que hicieron fue codificar en un documento. Luego, por tanto, ahí tenemos la primera experiencia constitucional en sentido moderno, que es la de los Estados Unidos de América, que luego se traslada 2 años después a Francia con la Revolución de 1789 y la Constitución de 1791. Ahí el famoso texto que sigue en vigor, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, contiene un famoso artículo 16 que dice que toda sociedad en la que la separación de poderes no esté determinada ni la garantía de los derechos asegurada carece de Constitución. Luego, por tanto, ahí tenemos un cuadro ideológico en el que la Constitución viene inserta dentro de lo que es la ideología liberal, consecuencia de lo que han sido las luces. La ideología de la Ilustración se concreta políticamente en la ideología liberal y da lugar al movimiento espiritual del constitucionalismo que se concreta en las constituciones. Bien, ahí nos encontramos con una tradición de la Constitución escrita que es la que, no puedo hacer una historia del constitucionalismo, no sería razonable, pero dando saltos, es la que, saltando todo el siglo XIX, y saltando el primer tercio del siglo XX, dio lugar al modelo actualmente vigente, que es el modelo de la Constitución kelseniana. El modelo de una Constitución escrita, codificada, normativa como norma fundamental, normativa en el sentido de norma normarum, aunque norma normarum, es decir, norma de las normas, a veces se interpreta en sentido confuso, se entiende como si significara la fuente de toda juridicidad. En el fondo, la expresión norma normarum, de la que uno de mis maestros, maestro común con mi querido amigo el doctor Fernán Altuve Febres, aquí presente, del profesor Álvaro Dors, consideraba equivocada en su significado, porque en el fondo norma normarum es una expresión retórica, es algo así como los árabes hablan de la madre de todas las batallas, ¿no? Bueno, la madre de todas las batallas quiere decir que es una batalla muy importante, pues la norma de todas las normas no quiere decir nada más que es una norma muy importante, pero no que sea la fuente de toda juridicidad. Bien, digamos que esto nos daría el arco de la primera acepción. De la Constitución escrita de los Estados Unidos y de la Constitución escrita primera francesa, llegamos al modelo de Constitución escrita como norma fundamental que Kelsen inventa en torno a 1920, la aplica a la Constitución austríaca de ese año, se expande a la Constitución española de la Segunda República, posteriormente a las constituciones europeas de después de la Segunda Guerra Mundial, empezando por la francesa de la Cuarta República, siguiendo por la italiana del 47, la Ley Fundamental de Bonn del 49, de la Quinta República Francesa del 58, la portuguesa del 76, la española del 78, y a partir de ahí podríamos decir que a través de su extensión americana se globaliza.
Es la globalización de la concepción kelseniana de la Constitución. Primera acepción que plantea problemas, solamente he apuntado alguno. En una intervención que tengo los próximos días en el Tribunal Constitucional, me reservo, para que no digan que cuento siempre lo mismo cada vez que hablo, ¿verdad? Pues me reservo algunas consideraciones que son más oportunas precisamente en esa sede y que quizá lo son menos en esta. En segundo lugar, está la acepción de la Constitución como organización político-jurídica del Estado, este aspecto, esta dimensión constitutiva. Miren, probablemente las constituciones, antes de ser norma, por eso la Constitución kelseniana lo que hace es radicalizar ciertas premisas o ciertos presupuestos que estaban en las constituciones anteriores, pero probablemente este es el nivel en el que las constituciones se desarrollaron primero. Digamos, cuando antes citaba el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa de 1789, estaba haciendo referencia a esto, separación de los poderes, es decir, organización, las líneas matrices de la organización sociopolítica, ¿no? Y esto fue la Constitución. Hoy en día, vamos al aspecto problemático de esta acepción también, ustedes convendrán conmigo en que las constituciones cada vez más no se limitan a organizar los poderes, para lo que nacieron, sino que pretenden penetrar y transformar la entraña del orden social. Las constituciones tienen una finalidad reformista, revolucionaria, constructivista, podríamos darle muchos nombres distintos, cada uno de ellos tiene un matiz, pero sustancialmente, para lo que nos interesa ahora, reflejan realidades convergentes. Estamos diciendo que las constituciones pasan de ser las constituciones de los estados para ser constituciones de la sociedad. Esto también tiene consecuencias importantes en sede de justicia constitucional que también hoy, si me permiten, les voy a ahorrar. En tercer lugar, está la significación de la Constitución como límite del poder. Probablemente esta acepción ha sido mucho más intensa en el mundo anglosajón. Ha sido mucho más intensa en el mundo anglosajón de cuanto pueda serlo en el mundo continental. ¿Por qué? Porque la idea de la Constitución en el mundo inglés, heredada en este punto, sí, por el mundo estadounidense, es la de que la Constitución se encuentra delante de un hecho que ella no crea, sino que recibe o que refleja, que es el depósito del derecho tradicional. Esto es lo que llaman common law y esto es lo que da lugar a lo que se ha denominado rule of law, que no coincide exactamente con la versión franco-germánica positivizada por Kelsen del Rechtsstaat, es decir, del Estado de Derecho. Cuando nosotros hablamos de Estado de Derecho, estamos hablando de un límite al poder del Estado por el derecho, pero no estamos hablando de un límite de la misma naturaleza que significa la existencia de un depósito que no depende de las decisiones del legislador, constitucional u ordinario. En el sistema del Estado de Derecho, en realidad, estamos ante una autolimitación del poder. Mientras que cuando nosotros hablamos del rule of law, estamos hablando de una limitación que es exógena, que es externa, que es algo que no depende, que no está en las manos del legislador, porque es el derecho tradicional anglosajón que se denomina rule of law. Bueno, esto es la leyenda. Hoy el rule of law está también bastante caduco en el mundo anglosajón, pero lo que no cabe duda es de que esos son sus orígenes y que por tanto a algo de ello responde. Pero problematizando de nuevo, como en los dos niveles anteriores, y siguiendo con la misma línea que me he marcado, en este caso la problematización debe seguir un paso más adelante, más adelante. Y es la siguiente: en puridad, la idea del límite es ya una idea ideológica. La idea de que el poder tiene que ser limitado presupone la ideología que ve en el poder un mal, aunque sea necesario, que ve en la política un mal, aunque sea necesaria. Pero en realidad esta es una visión equivocada, tanto del poder
como de la política. No es que el poder sea un mal necesario y que por tanto deba plantearse en sentido del límite. El problema no es el límite, el problema es siempre el principio o la regla. El poder es un fenómeno humano y como fenómeno humano está reglado por su finalidad, más que por su límite. En el fondo, la idea anglosajona es una idea típicamente del liberalismo clásico. Probablemente un liberalismo clásico que hoy ya no existe, porque el constructivismo al que me refería en la acepción anterior ha superado los límites, pero no para encontrar la regla, sino en el fondo para liberar al poder de todo límite. Nunca el poder político ha sido más activo que en nuestros días, pero esto será el final de mi intervención. La cuarta y última acepción es la de la entraña del orden social, del orden político, del orden jurídico, en un sentido doble, o histórico o en un sentido sociológico. En el sentido histórico es la vieja idea del conservatismo anglosajón, de nuevo, es la idea de Edmund Burke, que criticando la Revolución Francesa venía a hablar de la existencia de una entraña de las comunidades políticas. Esa entraña de las comunidades políticas es lo que llamamos constitución, también en otra acepción. ¿Qué es lo que constituye a un país, su verdadera entraña? Esto es lo que el liberalismo doctrinario, que fue el liberalismo que dominó todo el siglo XIX en Europa y en Hispanoamérica en una buena parte, por lo menos hasta los últimos decenios del siglo XIX y los primeros del siglo XX, en el que se produjo un cambio de paradigma. Este liberalismo doctrinario, que yo puedo ejemplificar, me resulta más fácil hacerlo en España que en el Perú, pero sobre todo no es bueno señalar cuando uno es un invitado y es mejor señalarse a sí mismo, que es la que representa, por ejemplo, la figura de Cánovas del Castillo en la Constitución española de 1876, que hablaba de constitución interna. Todo país tiene una constitución interna. Esta constitución interna entendía Cánovas que era en España las Cortes y el rey. Las Cortes y el rey, el diálogo entre Cortes y rey. Esa constitución interna existe en cualquier país y existen en las repúblicas hispanoamericanas y sería muy interesante también abordarlo, cosa que no voy a hacer. No se preocupen. Esa constitución interna es la que los tradicionalistas llamaron constitución natural e histórica. La constitución natural e histórica, es decir, algo que está por encima de las leyes y de la pura organización constructivista, sino que responde a la tradición. Cuando hablamos de tradición, hablamos de constitución histórica. En el fondo, si Aristóteles entendía que la forma de gobierno, la constitución y la comunidad política eran términos intercambiables, en esta perspectiva podríamos decir que se suma un cuarto término intercambiable, que sería la tradición. Aquí podríamos incluir, si quisiéramos seguir problematizando, la visión positivista, pero de positivismo crítico, del famoso jurista alemán Carl Schmitt. Hay algunos autores, yo sé que en esta universidad está mi viejo conocido, el profesor Hernando, que es un conocido especialista en la figura de Carl Schmitt, y hay algunos autores que tienden a separar la figura de Schmitt de la figura de Kelsen. En realidad, ambas no son tan separadas como pudiera parecer. Pertenecen a un mismo humus común, lo que pasa es que responden a dos tradiciones intelectuales distintas. Una, la del logicismo positivista, otra, la del positivismo abierto a la sociología. Esa es Schmitt, por eso es más interesante que Kelsen, porque la idea kelseniana de que hay unas normas que responden a unos procedimientos que están marcados por normas de una categoría superior y que esto se construye de una manera vertical en lo que llama una pirámide y que termina en un vértice del que depende todo el resto del ordenamiento jurídico, es decir, la Grundnorm, como saben ustedes, cuando nos preguntamos, pero bueno, ¿y ese vértice de dónde sale? Y dice, es una norma hipotética. Es una norma hipotética. ¿Y esa norma hipotética de dónde sale? Y entonces reconocía Kulitscher y lo reprodujo Paul Rouvier, el famoso jurista francés, de la última revolución que ha triunfado. O sea que al final el vértice de la Constitución, de la que depende todo ese esquema tan puro,
la teoría pura del derecho se llamaba la de Kelsen, tan puro, tan puro, tan puro, pero su origen no puede ser más impuro, porque no es otro que el de la última revolución que ha triunfado. Por eso el dominico francés, esta universidad, tiene un origen en la orden de predicadores, no había dicho nada de ello, a la que yo me siento muy unido. El dominico francés André Vincent, ironizando sobre el kelsenianismo, terminaba diciendo, qué interesante, la metáfora que Kelsen usa para definir la Constitución es la pirámide, que es un monumento funerario, es decir, es el monumento de la muerte del derecho. Bueno, queridísimos amigos, esta es la primera parte y más extensa. Las dos últimas son velocísimas porque no voy a pasar de 8 minutos, de tal manera que a las 12 en punto, que se habrán cumplido 35 minutos del inicio de mi exposición, daré término a ella, pase lo que pase, de tal manera que como los toreros, cuando piensan que el aviso les va a llegar, tendré que acelerar los trámites de la faena. Igual torearé solamente por la derecha, evitaré torear por la izquierda, bueno, o por la izquierda y no por la derecha, no crean ustedes que hay insinuación ninguna en este sentido, y aceleraré enormemente mi exposición. Todo lo que he dicho permitiría un desarrollo histórico-conceptual a través de las distintas fases del constitucionalismo. Porque el constitucionalismo de los primeros decenios no es el constitucionalismo que se pierde a lo largo del siglo XIX, en el que en realidad la Constitución no tiene significado normativo, no es sino un conjunto de grandes principios que no se pueden llevar a los tribunales de justicia, que solamente se puede llevar al Tribunal de Justicia cuando existe una interpositio legislatoris, cuando el legislador ha desarrollado el principio constitucional. Es decir, la Constitución queda, como se decía en la vieja Castilla de los siglos antiguos, lo que hablan los pobres en los pajares, es decir, algo que tiene una relevancia práctica perfectamente descriptible. Que se recupera con el constitucionalismo racionalizado. Boris Mirkin-Negetsevich, el famoso constitucionalista ruso naturalizado francés, publicó en los años 20 del siglo pasado, justo hace un siglo, un libro capital sobre las nuevas tendencias del derecho constitucional, en el que veía cómo el constitucionalismo iba a ahormarse con unos principios que no eran los de su origen. Es cuando empieza a surgir el paradigma de la justicia constitucional, es cuando dentro del sistema parlamentario se ve que no es posible la separación radical entre Congreso y Gobierno, sino que es necesario que el Gobierno, para ser derribado, sea en virtud de una moción de censura que tiene que ser constructiva, es decir, que tiene que aportar un candidato que esté en condiciones de vencer la investidura. Esto ya sé que para ustedes es un esquema diferente porque el modelo presidencialista opera sobre unas variables que no son estas, pero esta racionalización del constitucionalismo naturalmente implicó una nueva época que ha llegado a nuestros días con el llamado neoconstitucionalismo. El neoconstitucionalismo ha significado, todavía se sigue hablando de ello, aunque yo creo que está superado ya, pero el neoconstitucionalismo en buena medida ha significado la edad de los derechos, sustituyendo a la edad de los estados. Los derechos, que es la segunda parte que el famoso artículo 16, antes evocado de la Declaración de la Revolución Francesa, tenía dos partes: separación de los poderes y garantía de los derechos. Los derechos nacen, los derechos del hombre, droit de l'homme, como se dice en francés al principio, que luego pasan a ser Grundrechte, es decir, derechos fundamentales, o que luego terminan siendo human rights, es decir, derechos humanos, que no exactamente es lo mismo que derechos del hombre. Aquí también sería un nuevo ámbito que tampoco voy a roturar. Los derechos comienzan nacidos contra el ordenamiento jurídico. Se intentan afirmar contra el ordenamiento. En un segundo momento, el ordenamiento los recibe, los codifica, los depura, los purga, los limita, pero los introduce, y finalmente en nuestros días, que es la edad del neoconstitucionalismo, los afirma indiscriminadamente contra el propio ordenamiento. Es la edad de los derechos. Norberto Bobbio dio a uno de sus títulos más famosos a uno de sus libros más famosos este título, L'état dei diritti,
La edad de los derechos. La edad de los derechos porque son los derechos, los nuevos derechos, la multiplicación de pretensiones. En buena medida el concepto de derecho subjetivo queda anulado y superado por un nuevo concepto mucho más radical, que es el de pretensión. Bueno, esta sería, si yo hubiera tenido tiempo o hubiera sido un sádico y no hubiera temido incurrir en la prohibición de la tortura que está en las declaraciones internacionales, yo hubiera podido desarrollar también esta segunda parte. Como ven ustedes, solamente la he apuntado. Como voy a apuntar solo en los 3 minutos que me quedan, la última y tercera parte, que es la siguiente. ¿Cuáles son los problemas que presenta hoy la Constitución política en esta evolución que acabo de apuntar y señalar muy escuetamente? Pues miren, si yo tuviera que resumirlo en varias preguntas, pues podría decir, la primera pregunta es, ¿una Constitución para el Estado o una Constitución para la sociedad? Es decir, hasta qué punto, como les decía antes, hoy la vieja concepción de la Constitución como estructura del Estado ha quedado superada y lo que se pretende es transformar el orden social. Algo que nunca entendieron los viejos juristas, que siempre entendían que el Código Civil era más constituyente que la propia Constitución, porque el Código Civil era donde se reflejaba verdaderamente el derecho. Yo soy constitucionalista, pero carezco de formación profesional, de tal manera que concuerdo que esta vieja visión de los juristas antiguos tenía muchos elementos positivos y sanos que hoy han sido eliminados por esta idea de la Constitución que lo penetra todo, que lo trastorna todo desde un cierto punto de vista. En segundo lugar, estaría un gran problema, que es el problema de la Constitución en relación con su aplicación judicial. Es el problema de una Constitución judicialista, judicializada. Entonces esto nos lleva de nuevo al campo de la justicia constitucional, que no voy a tratar. ¿Por qué? Porque la existencia de la justicia constitucional lo que hace es introducir una última instancia, pero necesariamente abre el resto de las instancias a la aplicación judicial del derecho. Este es uno de los grandes campos de transformación del derecho constitucional de los últimos decenios. Uno tercero, que lo puedo resumir en una línea, es precisamente el de los derechos. La significación de los derechos que acabo de referirme al final de la segunda parte. En cuarto lugar, está el tema, en el fondo, de la estructuración territorial. Esto no se ve por igual en todos los países, pero los viejos estados hoy sufren un acoso doble. Sufren un acoso por arriba, que es la integración supranacional, a veces regional, a veces universal. Hablemos de la ONU, pero hablemos de la Unión Europea o hablemos de los distintos pactos que existen en el continente americano. Y existe por abajo la tensión disolvente. Esta tensión disolvente en ocasiones se hace, depende de los países, a través del federalismo, o cuando el Estado unitario está muy asentado, se hace a través del indigenismo. Por ejemplo, la rotura del constitucionalismo único hoy tiene lugar, estatal, tiene lugar a través de la existencia de distintos, esto se hizo en la Constitución del Ecuador y evidentemente es una tentación que los chilenos que en este momento están en una asamblea constituyente tienen y que sería también un tema interesantísimo para tratar, pero no es el tema que me asignaron en la exposición. Bueno, miren ustedes, estamos en la hora, ha llegado el momento de terminar y creo que lo mejor es terminar por el principio. Pues agradezco mucho de nuevo a las autoridades de la Universidad San Martín de Porres, al señor vicerrector, al señor decano, agradezco mucho al resto de las autoridades presentes, agradezco mucho a los amigos que han querido acompañarme, particularmente a un querido amigo que, aun estando en campaña electoral muy presionante, pero ha querido abrirse un hueco para estar con nosotros hoy, y a todos ustedes que han tenido la paciencia de soportar este discurso que confío no les haya resultado totalmente tedioso y si lo hubiera sido, espero que les haya permitido una pequeña siesta reparadora. Muchas gracias. Agradecemos al profesor honorario de nuestra universidad, el doctor Miguel Ayuso Torres, por la conferencia brindada.
A continuación tendremos las palabras del ingeniero Raúl Bao García, vicerrector académico de nuestra universidad, dando la bienvenida al doctor Ayuso a nuestro claustro universitario. Buenas tardes con todos. Doctor Ernesto Álvarez Miranda, decano de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Doctor Miguel Ayuso, profesor honorario de nuestra universidad. Señores decanos de las distintas facultades que nos acompañan, señores profesores, queridos alumnos, señoras y señores. En primer lugar, el mensaje de agradecimiento, felicitación y agradecimiento al doctor Miguel Ayuso en su incorporación de profesor honorario por parte de nuestro rector, el ingeniero José Antonio Chan Escobedo. Para nuestra universidad es una obligación reconocer a múltiples personalidades del mundo académico, cultural, empresarial, por sus aportes al progreso de la humanidad. Así lo hemos hecho en el transcurso del tiempo. Este año es especial debido a que nuestra universidad cumple 60 años de vida institucional y aporte a la formación de los jóvenes peruanos con una perspectiva universal y con la firme voluntad de llegar a todos sin distinción. A lo largo de nuestra historia hemos reconocido la trayectoria académica y científica de numerosos e insignes investigadores y profesionales, cuyo aporte al desarrollo del conocimiento es una muestra de la trascendencia de la creación humana, puesta al servicio de los más nobles ideales. Es en este marco que nos sentimos honrados de distinguir a una persona muy especial, el profesor Miguel Ayuso Torres, un académico de renombre y un hombre de leyes de intachable trayectoria, que, como bien lo ha mencionado el doctor Ernesto Álvarez, ha presidido la Unión Internacional de Juristas Católicos y es vicepresidente del Instituto Internacional de Estudios Europeos Antonio Rosmini. El profesor Miguel Ayuso Torres se licenció y doctoró en Derecho en 1984 y 1993, respectivamente. Ya en 1987 lo encontramos ejerciendo la docencia en Derecho Constitucional en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, donde imparte también otras asignaturas pertenecientes a las áreas de Derecho Político, Ciencia Política y Filosofía del Derecho. El profesor Miguel Ayuso Torres tiene 35 años de experiencia en la Universidad Pontificia Comillas y en los últimos años ha concentrado su tarea docente en las áreas de litigación contencioso administrativa y penal, así como libertades públicas y derechos constitucionales. Es además miembro del comité científico de más de 10 revistas europeas y americanas y director de la revista Verbo y Anales de la Fundación Elías de Tejada. Dicta también cátedra como profesor visitante en universidades estadounidenses, mexicanas, colombianas, peruanas, chilenas, argentinas, portuguesas, italianas, francesas, belgas, polacas y húngaras. El doctor Miguel Ayuso es vocal de la sección de Derecho Constitucional de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, después de haberlo sido durante muchos años de la Filosofía del Derecho. Es también miembro de la Sociedad Peruana de Historia, la Academia Peruana de Ciencias Morales y Políticas, Academia Peruana de Derecho, Academia Brasileña de Ciencias Morales y Políticas de Anápolis, entre otras notables organizaciones del derecho. Hoy, pues, constituye una ocasión de especial importancia para la Universidad de San Martín de Porres al distinguir al doctor Ayuso con el título de profesor honorario de nuestra Casa de Estudios en mérito a su notable trayectoria humana y académica, así como su aporte al desarrollo de la jurisprudencia en derecho constitucional. Nos comprometemos, y lo comprometemos, doctor Miguel Ayuso, a trabajar juntos para hacer realidad los ideales de respeto a la ley y justicia que han constituido el norte de su quehacer cotidiano a lo largo de su fructífera carrera académica y jurídica,
dedicada al estudio y la investigación. Bienvenido al claustro sanmartiniano, doctor Miguel Ayuso Torres. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro vicerrector académico, el ingeniero Raúl Bao García, y con ello ha dado término la ceremonia de distinción como profesor honorario al doctor Miguel Ayuso Torres. En ese sentido, les pedimos que se pongan en pie nuevamente para poder despedir a nuestras autoridades. Cerramos el evento con fuertes aplausos y despedimos a la mesa de honor. Podemos tomar asiento mientras la mesa se va retirando. Agradecemos su gentil presencia e invitamos a los señores docentes, así como también a nuestros invitados, a pasar, por favor, a las afueras del auditorio en primer lugar, y un momento los estudiantes, luego de que se retiren los profesores y autoridades, podrán acompañarnos en el brindis y en el compartir respecto a esta ceremonia.